Hola, buenas tardes. Como siempre es un gusto, como cada lunes, tenerlos aquí a las 7 en punto. Yo soy la doctora Mirna Toledo, presidente del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, y siempre es un gusto de verdad que nos puedan acompañar y se den un poquito de tiempo para seguir aprendiendo con nosotros. El día de hoy iniciamos un nuevo módulo. Este mes de junio vamos a hablar de genodermatosis y el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Edna Moral Villaseñor. Ella es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, pediatra y dermatóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría. La doctora ha participado en diversos estudios de investigación y colaborado en la elaboración de artículos para revistas nacionales e internacionales. Actualmente trabaja en la práctica privada en la ciudad de León, Guanajuato. Le cedemos los micrófonos. Ella nos va a hablar sobre abordaje diagnóstico de las genodermatosis, algo muy importante y muy básico para todos nosotros que tenemos primer contacto con pacientes. Le cedemos los micrófonos ahora sí. Muchas gracias, doctora. Adelante. Hoy voy a hablar de abordaje diagnóstico de genodermatosis. En realidad, cuando el comité organizador me hizo la invitación, dije, estoy en un serio problema. ¿Cómo voy a hablar de genodermatosis en 20 minutos? ¿No? Son 25 capítulos del Harper, 30 capítulos del Schachner. ¿Y cómo les voy a hablar a ustedes de cuándo sospechar o no una genodermatosis en 20 minutos? Para empezar, vamos a hablar de cosas generales, de términos generales. Saber que las genodermatosis son condiciones genéticas y hereditarias que se manifiestan de forma primaria en la piel y en los anexos. Pero anteriormente teníamos el concepto de que estos era un grupo de trastornos pequeños, aislados, monogénicos, de inicio congénito, y que eran algo realmente raro. Y si bien sí, las enfermedades monogénicas se presentan en menos de 1 de cada 10,000 personas, ahora sabemos que hay más de 500 genes asociados a enfermedades de la piel y que aunque individualmente pueden ser raras, en conjunto la cifra se vuelve no tan despreciable. También sabemos ahora que el espectro de manifestaciones es muy amplio y que pueden presentarse desde casos leves o que no pueden ser siempre de inicio temprano. Hay enfermedades genodermatosis que no van a presentarse de forma temprana y van a tener un inicio tardío, que las manifestaciones pueden ser atípicas y que pueden también haber casos en mosaico. Entonces, sabemos que las genodermatosis van a ocurrir por el defecto en uno o más genes cuya función principal cuya función es esencial para el adecuado funcionamiento de la piel. Y hay 3 mecanismos por el cual se pueden desarrollar o presentar una genodermatosis. La forma clásica, que anteriormente asociábamos solo a las genodermatosis, a aquellas que ocurrían por una mutación puntual, enfermedades, es decir, monogénicas, pero sabemos también ya que las translocaciones cromosómicas, algún defecto o una alteración en los cromosomas, o incluso las enfermedades poligénicas se pueden considerar como genodermatosis. Y esto se vuelve muy complejo porque ahora sabemos que hay términos como heterogeneidad genética o heterogeneidad alélica en el que diversos genes pueden dar lugar a una enfermedad, como pasa en el geroderma pigmentoso, o incluso mutaciones en un mismo gen pueden ocasionar diferentes entidades, como en el gen del P63. La clasificación incluso es difícil y compleja. No tenemos actualmente una clasificación como tal. Idealmente la clasificación debería de ser basada en aspectos histopatológicos y moleculares, así como en la clínica, como ocurre en la epidermolisis ampollosa, en la que sí tenemos ya un poco una clasificación basada en aspectos genéticos y moleculares, pero la realidad es que actualmente la clasificación se sigue basando en la presentación clínica. Y esto es confuso porque una misma genodermatosis puede entrar dentro de 2 categorías. Es decir, por ejemplo, para el caso del síndrome de Griscelli, la podemos considerar una genodermatosis con alteraciones en el pelo, pero también una genodermatosis que cursa con inmunodeficiencia. Entonces, realmente, como les mencionaba, no hay una clasificación como tal. Si ustedes abren de nuestros libros básicos de dermatología pediátrica, incluso las enlistan nada más, y no tenemos una clasificación como tal. En este artículo, que no es tan reciente, es del 2013, pero me gustó cómo la clasifican, y si bien es basada en aspectos clínicos, me parece como muy útil. No voy a extenderme y es imposible hablar de 1000 y hablarles de todas las genodermatosis. Recordar que el grupo es muy extenso y abarca desde trastornos de la queratinización como la ictiosis, enfermedades ampollosas hereditarias como la hipermolisis ampollosa, el amplio vasto de displasias ectodérmicas, que son más de 200 displasias ectodérmicas, todos los trastornos del tejido conectivo, trastornos de la pigmentación, genodermatosis con anomalías vasculares, trastornos que tienen un riesgo incrementado de malignidad como geroderma pigmentoso, las genodermatosis autoinflamatorias, que esto es ya más reciente, trastornos asociados a inmunodeficiencias y trastornos del pelo.
Y entrando ya propiamente en cómo abordarlas. Para abordarlas debemos recordar que cuando nosotros hablamos de las 3 capas germinales, sabemos que está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y que del ectodermo deriva la epidermis, los folículos pilosos, las glándulas écrinas, el sistema nervioso, la retina, el esmalte dental y las uñas. Y entonces es muy fácil para nosotros, y creo que aquí no les estoy diciendo nada nuevo, cuando nos encontramos a un paciente que tiene alguna alteración en piel, como manchas café con leche, una malformación capilar, una mancha hipopigmentada, fragilidad cutánea, y además tiene alteraciones en cualquiera de los otros derivados del ectodermo, pues es muy fácil sospechar una genodermatosis. Y creo que aquí todos lo tenemos muy claro. Si tenemos un paciente que tiene manchas café con leche y que además tiene alteraciones oftalmológicas, tiene nódulos de Lisch, pues inmediatamente vamos a sospechar en una NF y eso realmente no es nada nuevo. La duda aquí es cuando no es tan claro, y hoy quiero hablarles de cuándo sospechar y cuándo no sospechar también una genodermatosis, cuando no nos queda tan claro. Y creo que a todos nos ha pasado en la consulta ese paciente que nos refiere un pediatra porque tiene 4 manchas café con leche. ¿Hasta qué punto debemos de seguirlo vigilando hasta los 10 años, hasta los 12 años, en espera de que eventualmente cumpla criterios para NF? Cuando si tiene solo 6 manchas café con leche, pero no tiene ninguna otra manifestación, ¿cuándo es prudente mandarlo a genética y pedirle un estudio molecular? Porque si bien puede ser un error no hacer un diagnóstico de una genodermatosis, también, y todos lo sabemos, nosotros que manejamos papás, puede ser muy difícil para los papás darles una probabilidad diagnóstica de una genodermatosis y que al final no sea, y el estrés que le estamos generando a los papás por decirles, tu hijo puede tener neurofibromatosis y en realidad tiene 3 manchas café con leche que nunca van a convertirse en NF, también tiene e implica un riesgo no hacer un correcto diagnóstico. Entonces, hoy quiero hablarles de esos puntos que nos pueden hacer o que nos pueden orientar a tener un diagnóstico. Entonces, el abordaje es igual que como abordamos cualquier enfermedad. Obviamente debemos hacer una historia clínica detallada, ahondar en los antecedentes heredofamiliares. Obviamente si sospechamos, voy a hablar repetidamente de NF porque es lo más común, pero si sospechamos NF, pues preguntar si hay antecedentes familiares. Pero también algunos otros detalles que no solemos preguntar y que son muy importantes en las genodermatosis. Si bien no vamos a hacer una historia clínica y un árbol genealógico completo como hacen los genetistas, pues sí preguntar la edad materna avanzada, recordar que los pacientes o las mamás que tienen una concepción después de los 35 años de edad tienen más riesgo de aneuploidías. Edad paterna avanzada también es importante, pacientes que el papá tiene más de 40 años al momento de la concepción, tienen más riesgo de mutaciones de novo, y la consanguinidad, que sabemos que es muy importante para las enfermedades autosómicas recesivas. En el caso de los antecedentes perinatales, todo es muy importante, pero algunas cosas que no prestamos tanta atención y que no debemos olvidar y que nos pueden ayudar y ser pequeños claves. Todo esto, como les digo, es cuando no tenemos el diagnóstico muy claro. Si tenemos un paciente que grita que tiene una genodermatosis, pues bueno, es evidente que lo vamos a mandar a genética. Pero en los casos en los que no, preguntar antecedentes perinatales como cómo fue el trabajo de parto, si fue un trabajo de parto prolongado. Sabemos que en el caso de la ictiosis ligada al X, que tiene una deficiencia de sulfatasa esteroidea, tienen un trabajo de parto prolongado y normalmente los pacientes nacen por cesárea. En el caso de la exploración física, todos hacemos una adecuada exploración física, incluyendo piel, pelo, uñas, siempre lo hacemos, pero hay algunas cosas que creo que no prestamos tanta atención, algunos detalles. Si bien revisamos la mucosa oral, en ocasiones no prestamos tanta atención a los dientes y los dientes pueden ser clave para el diagnóstico. Este artículo de Oral Disease del 2020, al final les voy a dejar mi correo si todos se los puedo compartir, me pareció muy valioso. Evidentemente sí orientado para odontólogos, odontopediatras, pero ponen de forma abordando desde los dientes cómo podemos sospechar una genodermatosis. Y por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene anodontia y que además observamos los dientes y tiene dientes cónicos y tiene unas manchas hipopigmentadas, pues bueno, vamos a sospechar una incontinencia pigmentosa, ¿no? Entonces, también es muy importante revisar los dientes, no olvidarnos de no solo revisar cavidad oral, revisar los dientes. Pacientes, por ejemplo, que nacen al momento de interrogar antecedentes perinatales, preguntar por dientes natales. Pacientes que nacen con dientes y que además tienen esteatocistomas, vamos a sospechar una paquiónica congénita, por ejemplo. Y esos son puntos clave que nos pueden ayudar a nosotros para hacer un abordaje diagnóstico. Entonces, este es el caso, creo que no se ve muy bien en la imagen, pero nos llegan así pacientes a la consulta. Una paciente que tiene solo manchas hipopigmentadas y que las notaron hace un año. Realmente es una niña de 8 años, tiene solo manchas hipopigmentadas, desarrollo psicomotor bien, todo bien.
Al interrogatorio no encontramos nada normal, no referimos nada normal y no habían prestado tanta atención, pero al revisar cavidad oral vemos dientes cónicos. Y entonces esos son detalles que nos pueden sumar a nosotros para decir, esta paciente amerita una valoración multidisciplinaria, amerita que la mande a genética, ¿no? Pudiera corresponder a una incontinencia pigmentia. En cuanto a los estudios auxiliares, vamos a tener una amplia variedad de estudios genéticos que podemos hacer, desde estudios prenatales, dependiendo si ya tenemos un diagnóstico y antecedentes heredofamiliares. Obviamente vamos a buscar hacer un diagnóstico incluso preconcepcional para algunas enfermedades que pueden ser letales. Se pueden hacer estudios desde el primer trimestre o desde el segundo trimestre, dependiendo de lo que tengamos sospecha. Y en cuanto a los estudios genéticos, obviamente esto va a ser siempre a cargo del genetista quien indique, pero es importante saber qué opciones tenemos. Debemos recordar que las mutaciones que van a ser germinales podemos detectarlas desde sangre o incluso desde saliva. Ahora ya hay muchas mutaciones que se pueden hacer desde saliva, que incluso es más fácil de transportar y menos molesto para los pacientes. La forma más general de detectar trastornos cromosómicos va a ser el cariotipo, también podemos hacer hibridación in situ. Si buscamos detectar ya mutaciones más puntuales como de lesiones o duplicaciones, se pueden pedir microarreglos. Y ahora ya afortunadamente se cuentan con paneles de genes. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene manchas café con leche, pero solo tiene 3 o 4 manchas café con leche, tiene algunas facies características que no sabemos si pudiera corresponder a un cardiofacio cutáneo, no sabemos cuál de las razopatías pudiera ser y no queremos pedir únicamente mutación DNF. Puedes pedir un panel de genes abordando todas las razopatías y entonces te puede ser de mayor utilidad. Evidentemente nosotros no lo vamos a hacer, lo va a hacer el genetista, pero también es importante que sabemos y que sepamos qué pedirle al genetista y cómo apoyarnos. Y cuando no tenemos un diagnóstico tan claro, pero sabemos que el paciente tiene varios aspectos y tiene algunas características que nos hacen pensar en una genodermatosis, pero no la podemos clasificar o no podemos realmente saber qué gen en específico estamos buscando, la secuenciación de exoma completo es un tipo de estudio genético mucho más amplio que nos puede dar mayor pista. En cuanto a la biopsia de piel, no siempre va a ser necesaria, va a tener indicaciones muy precisas, obviamente siempre apoyados del genetista. Cuando buscamos un diagnóstico histopatológico en el caso de una enfermedad ampollosa como la epidermolisis ampollosa, nos va a ayudar mucho, va a ser de mucha ayuda. Cuando tenemos un paciente con geroderma pigmentoso que sospechamos que tiene cáncer de piel, obviamente también va a ser de ayuda. O, evidentemente, donde más utilidad tiene son los trastornos en mosaico, recordar que siempre hay que tomar de piel clara y oscura. Pero cuando buscamos mutaciones germinales, no siempre va a ser necesaria. Y recordar que la biopsia de piel para estudios genéticos idealmente no debe de ir en formol. Si bien sí se puede extraer ADN de biopsias con formol, es un poco más complicado, entonces siempre preguntarle al genetista cómo va a necesitar la biopsia antes de tomarla. Entonces, ya les mencioné y ya lo platicamos, cuando el paciente tiene muy claro que tiene talla baja y además tiene una manifestación cutánea y tiene retraso psicomotor, es evidente que vamos a sospechar una genodermatosis. ¿Cuándo no sospechar una genodermatosis? Y hoy, en el poco tiempo que queda, voy a hablarles de 2 manifestaciones que creo que son las que más nos llegan a nosotros a la consulta como pediatras y dermatólogos pediatras, que son las manchas café con leche y las malformaciones capilares. Eso es de la consulta de todos los días, nos van a llegar pacientes en los que nos lo refieren para saber si buscamos algo más. Entonces, con respecto a las manchas café con leche, sabemos que hasta un 3% de los recién nacidos pueden presentar una malformación capilar aislada. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Cuando son múltiples o cuando tienen un patrón específico. La lista de asociaciones a manchas café con leche es realmente amplia. Las más frecuentes es neurofibromatosis, el síndrome de Legius, las malformaciones capilares, las manchas café con leche múltiples, McCune-Albright y otras razopatías, como Noonan, cardiofacio cutáneo y Costello. Pero en realidad, como les mencionaba, la lista es realmente extensa. En el caso de la neurofibromatosis, si el paciente llega con nosotros con manchas café con leche y efelias axilares o nódulos de Lisch, no hay duda. Pero si solo tiene las manchas café con leche, ¿hasta qué punto es prudente seguirlo estudiando? Hay un estudio del 2009, no es tan reciente, pero en este estudio de 110 pacientes que fueron referidos a un hospital de tercer nivel por solo tener manchas café con leche sin ninguna otra manifestación, y que se siguieron por un periodo de 3 años, se vio que 31% eventualmente cumplió con un diagnóstico de DNF. Pero de los pacientes que solo tenían 5 manchas café con leche, ninguno cumplió eventualmente el diagnóstico de DNF, ¿okay? En el periodo de seguimiento. Entonces, pacientes que tenían menos de 5 manchas café con leche
nunca llegaron a cumplir el diagnóstico de DNF. Y cuando evaluaron cuántas manchas café con leche tenían al momento de la presentación el paciente, los que sí cumplieron eventualmente diagnóstico de DNF con el tiempo y los que no cumplieron, vieron que en promedio los pacientes que eventualmente cumplieron el diagnóstico de DNF, al momento de la revisión tenían en promedio 11.8 manchas café con leche, en comparación con los que no cumplieron, tenían 4.6. Entonces, realmente la presencia de más de 6 manchas café con leche, como bien está ya en la parte de los diagnósticos clínicos, es uno de los puntos más importantes. Es decir, si tenemos 4 manchas café con leche, todo eso nos orienta a que es muy poco probable que con el tiempo cumpla criterios diagnósticos. Algo muy importante va a ser la edad, y ahorita les voy a enseñar un algoritmo del JAD, porque sabemos que si bien no todos los pacientes cumplen los criterios en los primeros años de vida, sí, con respecto a las manchas café con leche, sí se presentan de forma temprana. Pero evidentemente el 97% van a cumplir criterios hasta llegando a los 8 años de edad. Y este algoritmo me parece muy valioso, es un algoritmo del JAD del 2017. Aquí ellos hicieron también un estudio, vieron qué tanta asociación considerando la edad, si las manchas café con leche eran típicas o atípicas. Y aquí, si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene más de 2 años y medio y que tiene una mancha atípica, que sabemos que las manchas típicas de neurofibromatosis son las manchas que son homogéneas, bien delimitadas, que tienen bordes homogéneos y que no son irregulares, esas son las manchas típicas, y las atípicas son como esta, que son irregulares, con un color que no es homogéneo. Un paciente que tenía más de 2.5 años de edad y que sus manchas café con leche eran atípicas, el riesgo de presentar neurofibromatosis es del 0.9%. En cambio, un paciente que tiene menos de 1 año de edad y que tiene más de 6 manchas café con leche, su riesgo de presentar neurofibromatosis es del 80%. Entonces, en conclusión, si tienen un paciente que tiene 1 año de edad y que tiene 6 manchas café con leche ya desde el año de edad, aunque no tenga ninguna manifestación, el riesgo es altísimo de tener neurofibromatosis, y entonces vale la pena seguirlo vigilando, seguirlo estudiando, y entonces en esos pacientes sí plantearon la posibilidad de hablarles de la neurofibromatosis. Pero si tenemos un paciente que tiene menos de 2 años de edad y no tiene las 6 manchas café con leche, pues igual tal vez vigilarlo, pero probablemente no de la misma forma que un paciente que para el año de edad ya tiene 6 manchas café con leche. Diagnósticos diferenciales, el síndrome de Leigh, que sabemos que anteriormente se consideraba como un NF-like y que es por mutaciones en SPRED1. Siempre ha sido un motivo de controversia porque realmente las manifestaciones de Leigh pueden ser completamente de neurofibromatosis. Los pacientes con Leigh presentan manchas café con leche típicas y las cefalides axilares, si bien no desarrollan jamás nódulos de Leigh ni neurofibromas. Si consideramos los criterios diagnósticos que son de 1987, ya son igual de viejos que yo, estos criterios diagnósticos, un paciente con Leigh cumple criterios diagnósticos para DNF, y siempre ha sido eso un motivo, a mí en lo personal me causaba mucha conflicto. Afortunadamente, este es un artículo del 2021, se hizo un consenso de expertos desde el 2018 y no se alcanza a ver muy bien, pero se actualizaron, o ellos recomiendan actualizar los criterios diagnósticos, y sí ponen un asterisco que si el paciente con los únicos criterios diagnósticos que cumple es las manchas café con leche y las cefalides axilares, ponen ahí un asterisco de que es importante considerar otros diagnósticos diferenciales. Y si bien por frecuencia la neurofibromatosis va a ser lo más probable, no podemos descartar otras razopatías. Entonces, sí te permiten hacer el diagnóstico de neurofibromatosis contemplando esas dos, pero sí te aclaran que debes de considerar diagnósticos diferenciales. Y algo muy importante, en los criterios diagnósticos que tenían 30 años, si se fijan, no se incluye aquí nunca el diagnóstico genético, y era ya importante actualizarlo porque realmente es algo pues lo más valioso. Afortunadamente, en estos criterios diagnósticos del 2021 ya se incluye aquí la mutación de NF1, y otro cambio importante en estos criterios diagnósticos es que ya no consideran un familiar de primer grado, se considera solo papá o mamá como antecedente familiar de importancia, no hermano, no hijo. Y además establecen los criterios diagnósticos para síndrome de Leigh. En este artículo también hay los criterios diagnósticos para mosaico de NF y para mosaico de Leigh. Entonces, esos van a ser cuando sospechar una genodermatosis cuando tenemos manchas café con leche típicas. Recordar, por cuestiones de tiempo no voy a ahondar, existen las razopatías, también el síndrome McCune-Albright. Aquí la mancha café con leche va a ser
segmentaria, va a estar desde el nacimiento, va a ser muy extensa y se va a asociar a la displasia fibrosa poliestótica y a la pubertad precoz. Y rápidamente, por cuestiones de tiempo, voy a hablarles de las malformaciones capilares, que sabemos que es la malformación vascular más común, que se puede presentar en 15 a 50% de los recién nacidos y que puede ser sindrómica o no sindrómica. Evidentemente, si tenemos esta malformación capilar, todos sabemos que es una malformación que conocemos como nevo simple, que es una malformación transitoria, tiene una distribución muy característica, que es B en línea media, afecta a los párpados, la glabela o la región de la nuca, y esta es una malformación que no vamos a tratar de abordarle algún síndrome genético. ¿Cuándo la malformación capilar nos va a hacer sospechar una genodermatosis? Malformaciones muy extensas, como en este caso, más violáceas y que afectan la zona de riesgo para Sturge-Weber, malformaciones que van a ser más violáceas, de límites bien definidos y que se pueden acompañar de malformaciones linfáticas microquísticas, malformaciones en el filtrum, malformaciones capilares en el filtrum o en el labio, o malformaciones capilares muy extensas. Todo eso nos debe hacer sospechar una genodermatosis. ¿A qué se pueden asociar? Síndrome de Sturge-Weber, CLOVES, Klippel-Trenaunay, malformación capilar con megalencefalia polimicrogiria, síndrome de Clapo, malformación capilar, malformación arteriovenosa. En el caso del síndrome de Sturge-Weber, sabemos que se presenta como una mancha en vino de Oporto, que tiene una coloración violácea, que van a ser lesiones más persistentes, y que la zona de riesgo, anteriormente y durante muchos años, se consideró la primera rama del trigémino. Esto no es nuevo, tiene ya 10 años que sabemos que esta no es la zona de riesgo, se debe decir realmente, esta es la zona de riesgo que abarca desde la línea de implantación de la oreja hasta el canto. Y esto es más una cuestión, no solo cuando hablamos de la zona de riesgo como la primera rama del trigémino, estaríamos hablando de donde inerva la primera rama del trigémino, y esto es más una cuestión de dónde migran las células al nivel de desarrollo embrionario y cómo se forman las plácodas embrionarias. Entonces, es importante porque en este paciente, por ejemplo, si fuéramos muy estrictos, no abarcaría casi la primera rama del trigémino, pero si consideramos la realmente zona de riesgo, sí es un paciente que tiene una zona de riesgo, presenta totalmente desde el canto hasta la línea de implantación de la oreja. Entonces, este es un paciente que hay que abordarle síndrome Sturge-Weber. En este caso es mucho más evidente que afecta esta zona de riesgo. Pero otros pacientes, aquí sí puede ser muy discreto. Esto pudiera confundirse con una malformación capilar simple, un nevo simple, porque está en la frente, pudiera confundirse con un nevo simple. Si se fijan, no tienen esta distribución tan en línea media, está más unilateral, en este caso es mucho más evidente, y estos dos pacientes son pacientes que también tienen riesgo de presentar Sturge-Weber. En el caso de los síndromes de sobrecrecimiento asociados a PIK3CA, hay algunos datos puntuales que nos pueden hacer sospechar que la malformación capilar sea con bordes geográficos, la deformidad en sandalia de los pies, esta deformidad aquí del pie como ven como en sandalia, un pie triangular, no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero el paciente tiene aquí una malformación capilar y el pie en forma triangular. Y si tenemos un nevo epidérmico asociado a una malformación capilar, es motivo de sospecha o para sospechar un síndrome de sobrecrecimiento asociado a PIK3CA. En el caso del Klippel-Trenaunay, las malformaciones van a ser en la cara lateral del muslo y se van a acompañar de malformaciones linfáticas. En el caso de la megalencefalia con malformación capilar, vamos a presentar estas malformaciones capilares en el filtrum, y en el clapo es muy evidente la malformación capilar en el labio. En el síndrome de malformación capilar, malformación arteriovenosa, lo que vamos a ver son malformaciones capilares redondas o oveladas que van a tener un muy característico halo anémico en la periferia, que nos va a hablar que más que malformaciones capilares pudieran corresponder a malformaciones arteriovenosas incipientes. Y bueno, como conclusiones, en estos escasos 20 minutos, como pueden ver, la genodermatosis es un espectro de manifestaciones y de enfermedades impresionante. Si bien sí se pueden considerar como enfermedades raras, a nosotros como dermatólogos pediatras, que somos referencia de pediatras, no debemos de pensar en ellas como enfermedades raras, no debemos de pensar en ellas como enfermedades huérfanas, porque las manifestaciones son muy amplias. Hay más de 500 genes asociados a ellas y cada vez iremos descubriendo más genes asociados. Es importante tener una alta sospecha diagnóstica, siempre hacer una adecuada historia clínica, observando y haciendo una exploración física detallada a los puntos que les mencioné, como dientes, pelo, uñas, no dejar de revisarlos y recordar que siempre el diagnóstico oportuno nos permite a nosotros identificar complicaciones de forma temprana.
Le agradecemos a la doctora Morán su excelente presentación. Muchas gracias por darnos en forma muy explícita y muy práctica cuáles son los datos que tenemos que considerar y cuándo tenemos que sospechar una genodermatosis, ¿no? La doctora se va a encontrar contestando respuestas a través del chat y usted puede tengan la confianza de preguntar todo lo que ustedes deseen, ¿sí? Vamos a continuar nosotros el próximo lunes hablando de genodermatosis. Esperemos que nos acompañen. Es un tema que realmente nos apasiona y muy importante para el médico de primer contacto y para el pediatra, ¿sí? Y a su vez sigo invitándolos, ya tenemos el registro abierto para nuestro congreso, va a ser el del 5 al 8 de octubre, como todos saben, en la ciudad de Guadalajara, festejamos los 25 años del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica, ya se pueden inscribir, ya pueden reservar sus habitaciones y prácticamente pues estamos esperándolos, esperemos que nos puedan acompañar y darnos el gusto de festejar con nosotros. Nos vemos por lo pronto el próximo lunes y que tengan muy bonita semana. Buenas noches.